Estamos con Fabián Matoso. Hoy es viernes 2 de noviembre del 2012. Fabián es operador terapéutico, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, Fabián, contanos en qué consiste tu trabajo y la visión que tenés sobre algunos problemas sociales. Fabián, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Fabián Matoso, yo soy operador terapéutico y casi sociólogo, pues no terminé una carrera, pero la tengo en el 99%. Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, en las cooperativas Argentina Trabaja. No, mi trabajo con chicos empezó a raíz de mi trabajo en el Consejo Deliberante de Tigre, en una comisión de salud. Yo con otra compañera éramos los asesores del bloque del FREPASO. A partir de ahí nos convocan la gente de una red barrial por un problema de seguridad. Y acá me parece un tema importante a considerar, que es qué mirada uno le puede dar a la temática esta de la seguridad, que a nivel masivo está planteado como un problema, digamos, de la delincuencia, y muchas veces están tomados los chicos y adolescentes más que nada como los principales actores de la delincuencia. Y bueno, cuando uno va a un barrio va viendo que la realidad es mucho más compleja que esa simple visión que tiene la gente cuando pasa por una esquina y ve un grupo de pibes, que efectivamente son pibes que están muy mal, pero cuando uno empieza a meterse en la realidad va viendo que es mucho más profunda de lo que eso que se ve. Y tiene que ver con crisis familiares, con crisis social, con crisis de valores, con el lugar que le pone esta sociedad a estos chicos, o no lugar, porque justamente alguien está en la esquina cuando no tiene un lugar. Y eso hay que preguntarse por las instituciones como la familia, como la escuela, como los clubes barriales, como todos los lugares que debieran haber para que un chico esté. Entonces, crisis del lugar de crianzas, a raíz de eso los pibes se han expulsado de sus casas, problemáticas familiares, problemáticas de convivencia, un sistema social que plantea una eterna juventud para la gente, que uno está muy mal visto el paso de la edad, uno está siempre en contra, digamos, de las consecuencias del paso de la edad, está como queriendo una juventud eterna, un lugar que en realidad ese es el modelo que plantea el sistema capitalista para el consumidor, un consumidor más o menos adolescente, que siempre que tiene que estar joven, que siempre tiene que estar bien. Entonces estos son como incentivos para armarse una vida en base a una imagen y no en base a las profundidades del alma y el espíritu de uno. En ese contexto es donde las familias atraviesan eso, y muchas veces las consecuencias son los miembros más débiles de las familias, que suelen ser los chicos, a veces los ancianos, a veces la gente que necesita cuidados, y bueno, son descuidados en esto, y este sistema social no ofrece contenciones a esto. Entonces termina como psicologizándose todo, entonces todos tendríamos que ir al psicólogo. Y esto no es así, habría que empezar a corregir situaciones sociales que son mucho más amplias. Bueno, entonces esta cuestión de a veces lo que uno ve y lo que está por detrás, ¿no? Mi trabajo social comenzó en este lugar, así en el barrio San Pablo. Yo también había militado en política, es verdad, y en la Juventud Peronista de Tigre, y hacíamos cierta contención, ¿no es cierto?, de estar presentes en los barrios con los chicos, y eso sí, tomábamos nota de las carencias. Siempre estábamos muy preocupados por las carencias. A mí es algo que me preocupó mucho, es ver un chico pidiendo en la calle, y digo, si este chico tendría que estar con su mamá y siendo cuidado, porque está acá. Entonces eso me aparecía como una gran injusticia, a lo cual había que responder de alguna manera. Y en eso es donde la política tiene que dar una respuesta, y la mayoría de las veces no las da. Y la da un Estado que tiene esa responsabilidad indelegable, pero a veces tampoco alcanza. No alcanza para meterse en las profundidades, esto que les decía antes, que es el tema de las familias, y de la lógica cotidiana con la que uno vive y con las cosas que uno tiene que lidiar todo el tiempo. Es una pretensión errónea querer que el Estado esté allá conviviendo con uno en la vida cotidiana. A veces lo que tiene que dar el Estado sí es herramientas para que uno pueda desenvolverse de la mejor manera frente a las adversidades diarias. Y bueno, hay situaciones donde además
hay agravantes como las situaciones contextuales. Contextuales quiere decir un contexto social donde uno vive, donde no hay empezamos desde el que no tienen casa, no tiene una casa propia, hay que alquilar a veces, o a veces no se tiene ni siquiera para alquilar. Entonces, las condiciones materiales no son las mejores, en la cual los problemas se van sumando, los problemas de convivencia, y como decía antes, las personas con menos recursos, por ahí simbólicos, mentales, para poder entender el contexto, son las que más sufren. En este caso los chicos padecen situaciones que viven los grandes, que ni siquiera los grandes saben cómo resolver, y los chicos tienen menos elementos para poder resolver. Entonces esto aparecen como emociones o situaciones de crisis y conflicto que no tienen palabras para ponerle, y en algún momento de la vida son expulsados de estos lugares, de las casas, donde no son escuchados, no son entendidos. Cada uno dispara para un lado distinto y no se opera como familia, como grupo, como núcleo, y en lugar de sumar los pedacitos, digamos, de voluntades, se van restando y cada uno se salva como puede. Y en ese contexto en donde un chico termina con los pares, con el pibe que le pasa lo mismo, o por lo menos lo escucha, o por lo menos un rato está compartiendo con él, y se terminan teniendo esos problemas que vivieron en las casas, los terminan reproduciendo en la escuela, porque nadie los escucha, porque todos esperan que sea un señorito que entra peinadito y escuche lo que la señora maestra tiene para decirles, que es algo que no tiene nada que ver con su vida, y que en su vida diaria, bueno, no ha tenido respuestas, y tal vez quisiera encontrar en otro adulto, que tampoco se las va a dar. Entonces los lugares vienen siendo como hostiles para él. La persona que vive estas situaciones en la escuela no tiene ganas de estar sentado escuchando tranquilamente, porque no está tranquilo, porque su interior está muy revuelto, porque su interior está destruido por dentro y no sabe cómo ponerle palabras, y más en un chico donde no tiene ni siquiera las palabras para decir. Entonces se vive como una emoción muy fuerte, como un rechazo, como angustia. Todas las etapas emocionales que se puedan pensar se atraviesan y no hay palabras para decirlo. Entonces van pasando los años y ese pibe se acostumbra a que nadie lo escuche. Entonces un pibe que se cría con resentimiento, con enojo con los demás. Los demás es alguien que está en la suya, entonces cuando uno dice, bueno, me escucho los códigos callejeros, hacé la tuya, cada uno hace la suya. Cada uno, y en este contexto de esta frase que nos marcó como sociedad, no solamente porque los dictadores nos vinieron a plantear esto, sino porque la sociedad se pudo desenvolver así y no supo otra cosa para hacer. Y que se sabe quien pueda. Cada uno se salva para adentro y como puede. Y en ese como puede son los resultados que tenemos. Fabián, te agradezco mucho. Soy Sandro Barrios para volver a empezar.